y es momento de adentrarnos en la columna que pone micrófono, pone voz, pone su oído en los despolitizados, en aquellas personas que no tienen una afiliación partidaria, no saben a quién van a votar, pero tienen una opinión y queremos escucharla. Sería imposible hacerlo si no contáramos con Nico Manjarín, estudiante de Ciencia Política. Nico, bienvenido una vez más. ¿Cómo viene eso? Hola Teddy, ¿cómo estás? Por acá, bien, por suerte ya libre de la facultad. Y nada, y terminando el año ya, bien, por suerte. Pero espectacular, bien. Me pone muy contento la gente que comienza a cerrar su año lectivo, que estaba en dificultad máxima en estos tiempos pandémicos, y 2021 fue así, ¿no? Sí, totalmente. Espero que ya el año que viene se vuelva a la normalidad, por favor, porque no tuve ni una clase presencial, Sí, sí. pero nada, acá rezando más o menos. Hay un caso particular, pasa en muchas facultades, ¿no? Pero yo conozco el de sociales, ya que los dos somos estudiantes de ahí. Hay una camada que ya va a su segundo año en la facultad y que nunca la pisó, ¿no? Claro, sí, yo soy parte de esa camada medio triste, medio depresiva quizás, pero nada, por suerte seguimos y nada, y acá bancándola, ¿no? Con finales quizás virtuales, finales orales también por Zoom, medio extraño, pero nada, positivo todo. Por supuesto, Nico, de eso se trata. Y además en toda esta vorágine te has tomado el tiempo para seguir fortaleciendo la opinión pública en esta gran columna que es Despolitizades, abordando un tema bastante difícil de hablar, porque es un tema que uno lo escucha y ya se le eriza la piel, que es el de un hipotético escenario futuro donde habría que tomar alguna medida sanitaria, ¿no? Sí, claro, lamentablemente escuchamos todo el tiempo, ¿no? Quizás palabras nuevas como Delta, Omicron, quizás que parecen juegos nuevos de Play 5, ¿viste? Pero en realidad, o sea, quizás se convierte en sinónimo de otra cuarentena. ¿No? Es otra cuarentena estricta, otra vez todos en casa. Y eso, como vos decís, Tevi, es bastante fuerte de escucharlo o de imaginarlo incluso también. Total, es incómodo de pensar. Uno también, viste, que dice como no estamos bajando línea de qué bueno otra cuarentena. No. Lo cierto es que imaginamos también, viste, que este año hubo en post Semana Santa una especie de pseudo cuarentena que era bueno. Hasta las 8 de la noche se sale, después ya no. También lo que sucede es que, no sé si te pasa a vos, de que uno sale a la calle, ve ciertos eventos. No es de vigilante esto que digo, ¿no? Pero es de persona que sale a la calle, ve ciertos eventos y pareciera que ya no hay pandemia. Y uno le sale, a mí pasa de decir como, che, ni en pedo me paro en el medio. No, gente, vayan a su casa, ni en pedo porque estaría mintiendo. Pero me recorre por adentro decir, guarda, che, qué rápido todo. O sea, qué lindo verlos todos juntos, pero qué rápido, guarda. Un poquito separados. Me sale de cagón que soy, ¿no? De vigilante, ¿eh? Sí, no, pero nos pasa a todos eso. Encima ahora sabemos que en unos meses ya se viene el Lollapalooza, vuelven los recitales, están viviendo un montón de artistas. Claro. Pero quizás, en contraposición a eso, por suerte estamos ya la mayoría vacunados y vacunadas. Entonces, nada, está como esa doble situación, ¿no? De quizás el miedo de una nueva cuarentena por falta de cuidados, quizás por nuevas cepas, como estoy diciendo recién. Pero también juega bastante el rol de la vacunación, ¿no? Y eso se vio muy reflejado en las respuestas de los audios de la columna de hoy también. ¿Cuál ha sido la pregunta que rige la columna de hoy? ¿Qué le has cuestionado a la gente que ha seleccionado? Bien, la pregunta exactamente fue la siguiente. Si se impusiera otra cuarentena estricta por una nueva variante de coronavirus, ¿vos cómo te sentirías al respecto? ¿La cumplirías? Esa fue exactamente la pregunta que le hicimos, porque bien sabemos, por ejemplo, que en los medios se suele hablar bastante seguido de, bueno, una posibilidad de una nueva cuarentena, entonces, ¿cómo reaccionaría la gente? Bueno, entonces dije, ¿por qué no preguntarles a aquellos chicos y chicas que quizás no les interesa tanto la política, como para también saber su conclusión, ¿no? Su pensamiento sobre este tema que nos atraviesa a todos, independientemente de si te interesa o no la política, ¿no? Sí, y también, y ya vamos a los audios, pero también como estudiantes de ciencia política, llevarlo para el lado de la cuarentena. Yo creo, te lo formulo como pregunta, yo creo que se politizó en un momento, creo que en algún momento era muy claro la gente que se oponía y a quién votaban, y
y quién por ahí la defendía y a quién votaba, pero no una cuestión de quién se cuida más, quién se cuida menos, quién piensa esto, quién piensa aquello, sino que por un momento creo que hubo dos caras muy extremas durante la cuarentena. En un momento fue la cara el Capitán Beto, donde Alberto tuvo un rol como paternal, ¿verdad? Lo que se llama medio una política paternalista, si queremos, hablando mal y pronto, donde él como que nos custodiaba, velaba por nosotros. Y a los meses era, este tipo se enamoró de la cuarentena y no nos quiere dejar salir. Lo cual creo que, ojo, yo por mí oscilé un poco en todos lados. Yo tuve mi momento de ira, mi momento de vamos a Alberto, mi momento de no doy más, mi momento de nos vamos a extinguir todos. No sé vos cómo lo viviste, esa pesadilla. Es que sí, es muy complicado el tema de tener un mismo pensamiento durante tanto tiempo, Claro. y un tiempo muy complicado también. O sea, Claro. juegan mucho las emociones, y cuando se mezclan tanto quizás las emociones con la política, nada, suceden estas cosas, ¿no? De quizás la Argentina entera esperando a ver qué es lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? En su momento, a ver cómo va a ser la cuarentena. Quizás mismo siempre hubo sectores que lo relacionaron quizás con una dictadura, ¿viste? O sea, hubo de todo tipo de pensamiento, hubo de todo tipo de opinión. Entonces, nada, volver quizás a los vivos de la Breche, ¿no? Sí. O cuestiones así, quizás como que te da un poco de incomodidad pensarlo, ¿no? Quizás hoy, después de casi 2 años, pensarlo nuevamente y es medio complicado. Sí, absolutamente, absolutamente. Nico, ¿a quiénes vamos a escuchar hoy? Bueno, hoy vamos a estar escuchando a Nahuel, a Agustín y a Valentín. Los tres son chicos y los vamos a escuchar en ese orden también. Perfecto, perfecto. Escuchamos uno, charlamos un poquito, escuchamos otro. Arrancaríamos con Nahuel, ¿verdad? Exactamente, con Nahuel. A ver qué dice Nahuel. Bueno, principalmente cómo me sentiría al respecto de esto, no sentiría tanta incertidumbre como el año pasado, sino más bien algo ya sabido, supongo. Eh, Más bien ya se debería haber hablado de esto en los medios de comunicación o mismo un comunicado del Ministerio de Salud, así que no lo tomaría con tanta incertidumbre, y si la cumpliría, obvio que la cumpliría, ya que teniendo la experiencia del año pasado, supongo que ya es algo obvio que se debe cumplir y es como tomaría los mismos recaudos. Qué cosa que la sorpresa ya no es alternativa. O sea, para mal estamos curtidos. Claro, sí, sí, ya lo vimos, ya pasamos por demasiado quizás, y quizás esa es una de las diferencias principales con quizás el pensamiento actual con respecto al anterior, ¿no? Al primer pensamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que se viene? O sea, quizás algo nunca vivido por nosotros, ¿sí? Por nuestra era, digamos, y hoy, bueno, si se quisiera imponer una nueva cuarentena, bueno, al menos se sabe más o menos por dónde va a ir, se sabe cuáles son los riesgos también, sabemos qué es lo que pasaría en un supuesto caso de COVID positivo, que no. Entonces, nada, Nahuel destaca mucho esto de que no sería una sorpresa, digamos. Totalmente. Hay una escena, creo que todos la hemos vivido en nuestras casas. Mismo esto que vos decías, el tiempo se detuvo, los proyectos se evaporaron, por un momento quedamos suspendidos en el aire, era una pesadilla. Esto de, por ejemplo, ir a comprar al supermercado y básicamente hacerle un baño de inmersión a los productos, lo cual está muy bien, pero no lo hacíamos por la cuestión de, bueno, ahora somos más limpios, no, lo hacíamos por miedo a contagiarnos. Hoy, por ejemplo, sabemos que el contagio por superficie, que una persona contagiada de COVID agarra una manzana y a los 10 minutos la agarres vos, es muy difícil que haya un contagio ahí. Creo que las cifras son insignificantes. Eso lo sabemos. Sabemos también que, qué sé yo, sabemos que con la campaña de vacunación nos protegemos más, está la dosis de refuerzo, hay más conocimiento. También no sé si te pasa, para mal del gobierno, si el gobierno dice, bueno, son 10 días, todos vamos a verlo como, ¿really? ¿Seguro? No. Digo, también está eso, ¿no? Sí, sí, claro, quizás se vería medio lejana esa situación de decir, bueno, no, son solamente 10, 14 días, como pasó en su momento. Pero claro, hay mucha más información, ¿no? Y yo creo que este es un factor muy importante que juega en la decisión de Nahuel, en este caso, al decir, bueno, como ya conocemos todo lo que pasó, ya tenemos mucha más información, y bueno, yo quizás sí la cumpliría, ¿sí? O sea, no es que me negaría a cumplirla, incluso
sabiendo que la mayoría ya estamos vacunados y vacunadas, ¿no? Entonces dice algo así como que es obvio que hay que cumplirlo porque es la solución, digamos, ante Claro, un caso así. claro. Tenemos ahora a Agustín, ¿verdad? Agustín, sí, sí. Ujú. ¿Qué dice Agustín? A ver. Bueno, yo creo que si se impusiera una cuarentena estricta al estilo de marzo 2020, no la cumpliría definitivamente. Eh, Más que nada, primero por el avance de la vacunación, creo que es un factor bastante importante, y segundo porque en una situación como en la que estamos ahora, parece ser que la pandemia está bastante controlable, entonces creo que definitivamente no la cumpliría. También lo escuchaba como lo dijo, pensé que iba a decir por el lado de no, el gobierno, que esto que el otro, puede ser, no lo conozco, pero sí de el propio gobierno. Recuerdo a Tolosa Paz en el debate con Santilli decir la pandemia ya pasó. También eso juega, no sé vos cómo lo ves en ese aspecto, Nico. Y sí, es un discurso, creo que ya se convirtió en un discurso incluso eso, porque nada, es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? El tema de war flashbacks, ¿no? O sea, de no quiero volver a eso, o sea, una cuarentena tan estricta quizás nos haría muchísimo peor a la psiquis hoy en día. Entonces, lo que dice Agustín es, no, que yo no la cumpliría para nada. Porque además estamos en una situación completamente distinta, dice. O sea, es mucho más controlable la pandemia hoy, que nada, es una palabra que destaqué porque me llamó bastante la atención, que es controlable, y que gracias a eso, o sea, gracias a que hoy tenemos más información, hoy sabemos qué es lo que viene, hoy ya estamos vacunados, él cree que quizás no sería necesaria cumplirla más allá de lo que diga o no el gobierno, ¿no? Entonces ahí hablamos un poco quizás de ir en contra de ese discurso, ¿no? de marzo del 2020 y tomar un poco el de hoy, ¿no? Que la pandemia ya no existe, que ya pasó un poco, ¿no? Y también es una negociación con quienes convivimos con otra persona. Ya no va a ser como el primer 2020, que había un consenso bastante grande de que la cuarentena era la solución. Hoy, mucha gente por una cuestión laboral no le queda otra que salir, mucho más que en 2020, porque la cosa económicamente ha empeorado a partir de la pandemia, sumado a que el país ya por sí estaba en una situación muy sensible como la dejó Macri en 2019, y en ese sentido pasa, ¿no? De convivir y de golpe una persona dice, bueno, yo me cuido y solamente salgo a comprar envuelto en alcohol en gel y barbijo, y la persona con la que convivís dice, me voy al boliche. Digo, no me gusta decir uno está en lo correcto y el otro no, porque hoy Argentina nos da nuevas posibilidades que hace un año no existían, pero debe ser jodido. Es una parte bastante heavy, un hueso duro de roer la convivencia con una cuarentena con gente que la cumple y gente que no. Y yo me imagino que sería bastante complicado, mismo te lo digo yo, o sea, viviendo con mis viejos todavía, o sea, yo que soy joven, quizás siento más esa necesidad de estar más con el mundo exterior, sí, digamos. Entonces, nada, ahí la convivencia se complica mucho y como decís vos, el factor económico y del trabajo principalmente también es muy importante y juega un rol clave también en esto, que lo vamos a escuchar en el próximo audio también, sí, el factor de la economía también. Valentín, ¿verdad? Valentín, sí, seguimos con Valentín. A ver qué dice Valentín. Para que una cuarentena estricta pueda volver a ser impuesta y recibiese cierta legitimidad de parte de la población, sabiendo que la población fuera a respetarla, yo creo que tendríamos que estar en una situación muy, muy, muy extrema respecto a la pandemia. Yo creo que en este momento no lo estamos, no hay una razón de ser por la que en los próximos meses vayamos a estarlo, viendo cómo está actuando el virus en el resto del mundo. En el resto del mundo ya con vacunas no están imponiendo cuarentenas estrictas, sino que las medidas van más destinadas a los porcentajes de población que no quisieron vacunarse, y creo que lo mismo puede llegar a pasar en Argentina, ¿no? Que si bien el porcentaje de personas no vacunadas es muy bajo en relación a otros países, que con personas vacunadas, que con el virus relativamente controlado, que con la economía en el país que está muy comprometida debido a la crisis que estamos atravesando, sumado a ya los casi 2 años de encierro, yo creo que para que una medida como una cuarentena tenga legitimidad es porque tenemos que estar muy, muy en el piso con el tema del coronavirus. Y esa es básicamente mi opinión sobre la nueva cuarentena. Coincido en algunas apreciaciones realmente. Viste que a veces un poquito, me pasa a mí, lo comparto con vos, Nico, se pierde un poco de vista el objetivo de la cuarentena. A mí me pasa de que es
que menor gente circule para que haya menos contagios y por ende menos internados y no colapse el sistema sanitario. Lo cual, viendo el contexto actual, no va a suceder, pero hay una realidad, toco madera, si sucediera, ya no hay el consenso político a la mesa de Axel, Alberto y Larreta como para legitimar esa cuarentena. De hecho, ya en septiembre, octubre de 2020 no había ese consenso. Claro, sí, se perdió bastante eso, lo cual se ve 100% reflejado, como decía Valentina, acá coincidiendo totalmente, en que tampoco habría consenso entre la gente, ¿no? O sea, la legitimidad de una decisión tal como decir, por ejemplo, bueno, vamos a encerrarnos todos otra vez porque es súper necesario, o sea, la falta de consenso se vería tanto desde los políticos, como bien decías vos, Tevi, como también por el lado de la gente, ¿no? Porque es muy complicado, como decíamos al principio, volver a toda esa situación, ¿no? Que además sabemos que por suerte, como bien decía Valentín, los índices de vacunación en Argentina son mucho más superiores que en otros países del mundo, y me gustaría agregar también que los cuidados también son distintos, porque si bien están volviendo los recitales y las reuniones masivas, digamos, y hay una relajación mucho más grande, se nota bastante que la gente sigue usando el barbijo quizás en la calle, que los cuidados siguen estando presentes, quizás por miedo, quizás por concientización, quizás porque hay más información, pero que esta situación no se ve quizás en otros países tanto, ¿no? Donde el gobierno, por ejemplo, le tiene que estar rogando a la gente que use el barbijo, que se cuide, por favor. Entonces, nada, ahí vemos esa situación distinta que quizás sería otro factor para impedir que vuelva una cuarentena así súper estricta. También, mira, lo comparto con vos a ver cómo lo sentís. Creo que acá lo que realmente funcionó bien es que, más allá de la campaña de vacunación fáctica, que el Ministerio de Salud, negociando, Argentina tuvo... Esto, digo, muchos le pegamos al gobierno, a mí me pasa que yo voté al frente de todos y trato de ser crítico porque hay cosas que no me gustan y tampoco me gusta legitimar todo porque lo voté y fin. Pero acá voy con esto. Muchas veces se habla de la campaña de vacunación como un éxito, que lo fue, por el timing con Sputnik, por la producción local que ya se está desarrollando, porque hoy Nico y yo, bueno, vos sos más joven, yo ya soy un anciano, pero estamos todos vacunados, cuando hace un año era algo que ni nos imaginábamos que iba a estar vacunados nosotros allá hace meses para esta altura del año. Y también yo creo que hubo una épica del arribo de las vacunas. Me acuerdo de Víctor Hugo relatando el arribo del avión con las de Sputnik en la Navidad del año pasado, ya pasó un año, es increíble. Y muchos dijeron, esos termos no se hace, están generando una épica de algo que tiene que ser así. Y yo digo, no, estuvo muy bien. Yo más allá de si dijo esta palabra u otra, me parece que hubo un discurso, entre todos los desaciertos en comunicación del gobierno, hubo un discurso de, che, es un pinchazo y poder volver a abrazar a un familiar, poder volver a planear algo, a tener un lugar a donde ir. Y el acceso que hubo y la campaña que hubo fue muy exitosa, y creo que ese discurso funcionó bastante. Creo que ahí está un poquito el éxito también de la campaña de vacunación, porque hoy me pasa que no conozco a nadie que no se haya vacunado, y hasta el más escéptico, hasta Milei se dio un pinchazo. Me parece que hay una cucarda, no sé vos cómo lo sentís, cómo lo ves. Sí, coincido totalmente, sí, me llamó mucho la atención esa imagen de Milei poniéndole el brazo al Estado, ¿no? Pero no, sí, completamente. Ese discurso quizás, si no hubiese existido, ¿no? Y el hecho de resaltar constantemente la importancia de la vacunación, ¿no? Y la importancia de que si te vacunás vas a poder volver a esto, digamos. Si no hubiese estado, quizás no hubiese funcionado así. Y pasaría lo mismo que está pasando en otros países, donde quizás justamente esta misma falta de información o mismo quizás esta sensación de que nunca se va a poder volver a la realidad anterior, digamos, impide que haya más vacunación y que consecuentemente la situación mejore, ¿no? Es fundamental el tema del análisis de este discurso, digamos. Salud, Gracias, disculpa. Porque... No, tranqui. Porque, nada, si bien en un principio, claro, hace un año exactamente los medios estaban diciendo, no, este año va a ser imposible que los jóvenes estén vacunados, por ejemplo. Bueno, hoy vivimos en una situación completamente distinta, ¿no? Y quizás gracias a eso
es que se está volviendo bastante a una normalidad previa, quizás con Lollapaloozas Sí. y con recitales y salidas. Entonces, nada, es muy complicado quizás imaginarse el hecho de volver todo para atrás cuando la situación está así de controlable, ¿no? Usando una de las palabras que dijeron los chicos. Sí, sí, totalmente. Vos mirá que me activó esto. Me acuerdo que cuando arrancó la cuarentena estaba el yo me quedo en casa, que luego fue perdiendo peso y luego muchos arrancamos muchos laburamos y salimos, y tampoco es por mandarnos enfrente, pero muchos para mitad de año, mucho más avanzado, y la cuarentena era respetada por muy poca gente porque a veces no había posibilidad de respetarla por una cuestión laboral. No hablo de ir a tomar ni siquiera una birra, lo cual te comparto esto como un modo de cierre, de conclusión. También consultate vos qué opinabas. Creo que un error, si querés, del gobierno en este aspecto, y entendía este comentario que hacía Valentín, por Sí, ese sí, lado. Valentín. En un momento era como a mitad del año pasado, cuando uno mencionaba, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando se levante la cuarentena? Che, pero ¿cuándo vamos a volver a planear? Y el gobierno por un lado decía, mira, no sabemos, porque realmente no sabían, porque es cierto, no había conocimiento de qué iba a pasar. Y por el otro lado, a mí me pasó, y compartí con algunos amigos, de que había una bajada como de, che, pará, ¿cómo vas a hablar de planes cuando hay un virus mortal matando gente? Y me decían, no, pero yo no me pongo a la cuarentena, necesitamos algo para ver el futuro, algo para motivarme, si no es la cancelación de la vida. Y la gente no le gusta un carajo esa idea, y en un momento se aburre y se cansa de esa idea y no le queda otra. Me parece que el gobierno subjetivamente tiene esa idea de, por un lado, cuidar la sanidad, por un lado fomentar la vacunación, y por el otro lado no condenar a que la gente quiera ir a un boliche, no creer que quien quiere ir a un boliche es el enemigo, es alguien que hay que hacer una expiación. Hay gente forra seguro, pero hay gente que se pudre y que realmente la pasa muy mal, y que esa salida era quizá lo único que tenía. De vuelta, no por bajarle el moto a la cuarentena, sino para agarrar a todo ese gran compendio de personas que somos en caso de una situación extrema. Eso hay que tenerlo en cuenta, me parece. Sí, claro, y mismo de eso te das cuenta en la campaña, ¿no? En la campaña que Total. vimos el mes pasado, si no me equivoco, ¿sí? Sí, el mes pasado. Que, por ejemplo, uno de los principales eslogans del oficialismo, digamos, era volver a la vida que queremos, ¿no? Claro. Que si bien, a ver, engloba un montón de temas, principalmente esto de volver a la vida que queremos, ¿no? Previamente de la cuarentena quizás, fue un principal discurso, digamos, y el objetivo también, ¿no? Total. Nico, la verdad que siempre es interesantísimo, pero este tema que es tan incómodo de abordar, lo has abordado de manera excelente, y me parece que nos ha dejado poner sobre la mesa lo que un poco nuestra carrera nos manda a hacer, que es pensar soluciones y caminos cuando la cosa anda esquiva. Digo, si capaz si fuéramos un país del primer mundo, del mal llamado primer mundo, sería un embolio, no teníamos laburo. Bueno, acá tenemos todos los días material nuevo para entretenernos y pensar. Ha estado muy interesante, de verdad, es interesantísimo, y hasta creo que terminamos con conclusiones positivas o interesantísimas de un tema bastante duro de roer. Así que encantado, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Tede. Sí, por suerte y también lamentablemente a la vez, ¿no? O sea, acá tenemos bastante para entretenernos y contenido para bastantes futuras columnas, ¿no? Así que nada, siempre súper agradecido, Tede. Que nada, por favor, nosotros contigo, el saludo de todo Cítrica. Nos vemos semana que viene, ¿te parece? Nos vemos la semana que viene. Es Nico Manjarín, estudiante de ciencia política, que hace Despolitizades, hace muchísimas cosas, pero entre ellas Despolitizades en Cítrica Radio.